Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hacen José Rovira Collado, Ignacio Ballester Pardo y Mónica Ruiz para participar en este seminario, que me permite volver sobre un texto que he trabajado con estudiantes universitarios, tanto en Bélgica como en Países Bajos, y en cada ocasión se me fue acercando la dimensión viva de este texto proteico que está siempre abierto a nuevas lecturas, ya sea en torno al teatro, en particular al teatro chicano, a la historia, al cine, a la identidad, la alteridad, los estereotipos culturales, la intermedialidad, la puesta en abismo, la ironía. Uy, no me cansaría de mencionar todos los temas y espero empezar a ver ya asusado su interés. Me refiero a Rancho Hollywood. Rancho Hollywood es un texto de Carlos Morton, es una obra de teatro escrita originalmente en inglés en 1979 y traducida al español casi 2 décadas después, en el 96, y es una traducción a 4 manos por Yona Weisberg y por Carlos Morton. Fue representada por primera vez en inglés, por supuesto, en 1980 en San Francisco. Y desde entonces es una obra de teatro que continuamente, como otras de Carlos Morton, se ha estado representando de manera también un poco alternada en inglés o tanto en inglés como en español. Esta obra de teatro, Rancho Hollywood, nos habla sobre la filmación. Es un director norteamericano que quiere filmar una película sobre la vida del último gobernador de California, Pío de Jesús Pico. Ahora vamos a ver una imagen más adelante, antes de que se hubiera anexado, vamos a utilizar eufemismos, antes de que se anexara el territorio mexicano a Estados Unidos, tras la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en el siglo XIX, a mediados de 1848. Este es un tratado que va a poner fin a la guerra entre México y Estados Unidos, por eso decía que también podemos abordar este texto desde la historia, una historia parodiada, una historia revisitada desde un punto de vista crítico, por supuesto. Pero en esta obra de teatro, con esta filmación, nos vamos a dar cuenta de que se van a exponer las tensiones que existen, tensiones culturales, tensiones identitarias, entre este director norteamericano que trabaja con actores, hispánicos. Su autor, Carlos Morton, es un chicano que pertenece a la segunda generación, esto es, sus abuelos son mexicanos, pero sus padres, igual que él, son nacidos ya en Estados Unidos. Él nace en 1947. Hablamos de chicano. El chicano es un término que todavía hasta hace unos años era muy común, muy corriente y claro, como todos los términos, las etiquetas ha ido evolucionando. Si vamos a la acepción del diccionario de la Real Academia, vemos que chicano reenvía a una persona de origen mexicano que vive en Estados Unidos de América, especialmente en las áreas fronterizas con México. Este término después se amplió en general a cualquier hispano y actualmente ya podemos hablar o se habla más bien de latins o bien de otro tipo de etiquetas o de maneras de nombrarse que no necesariamente reenvían a la idea del chicano. Un poco sobre la historia de Morton. El apellido original de sus abuelos era López, pero su abuelo se dio cuenta, su abuelo llega a Chicago en 1917 y se da cuenta de que no encuentra trabajo porque el trabajo solamente se lo dan a los norteamericanos. Así que un poco de ingenio, un poco de maña, decide cambiarse el apellido y toma el apellido Morton, Morton que viene de una marca de sal. Encontré unas ilustraciones, como ustedes pueden ver, es una marca de sal muy conocida y muy popular en los hogares. Morton entonces, Carlos Morton, posee también un doctorado en estudios teatrales de la Universidad de Austin, ha sido profesor de la Universidad de California y posee más de 100 obras teatrales que forman parte principalmente del teatro chicano, un teatro que se considera una herramienta de lucha social y las temáticas, no nos extraña, van a girar en torno de la identidad y la problemática de vivir en una cultura híbrida, en una sociedad que los señala, que los desconsidera. Esto es también un texto que nos permite ir, por ejemplo, a los antecedentes de lo que es el teatro chicano, el teatro campesino. Por eso decía que es un texto proteico que nos permite comenzar a llevarlo desde distintos puntos de vista.
Vamos a regresar entonces a Rancho Hollywood. El argumento de Rancho Hollywood tenemos nos va a delatar la afirmación de un director de cine norteamericano que quiere hacer la película sobre este último gobernador mexicano que pueden ustedes ver aquí. Y el problema van a ser las tensiones y el choque intercultural entre el director norteamericano y los actores de ascendencia hispánica. Pueden ver ustedes en la foto aquí de Pío de Jesús Pico, que tenía ascendencia africana, nativa americana, española, inclusive también de otras raíces europeas, pero que al ganar poder, evidentemente, va a renegar de este tipo de raíces. Morton va a reflexionar en este texto sobre este conflicto de identidades y culturas, sobre todo a partir de la separación de California y México y la posterior anexión a lo que es actualmente los Estados Unidos de Norteamérica. Estaba mencionando al inicio los eufemismos. La historia utiliza una cantidad de eufemismos increíbles y podemos hacer toda una plática en torno a ello, pero vamos a decir que México cede, pierde prácticamente la mitad del territorio. California, Arizona, Nueva México, Texas, parte de Colorado, Nevada y Utah. Y entonces, en una entrevista, Morton indica que para él era muy importante tratar la historia de los mexicanos, porque la gran mayoría de los habitantes de California son de origen latino y sin embargo no conocen esta historia. Este tratado de Guadalupe Hidalgo del 848 va a marcar el final de esta guerra y entonces, como les dije, México prácticamente cede, regala la mitad de su territorio. Un pequeño paréntesis, sé que esto va a quedar grabado, pero en algunas ocasiones con la migración de los mexicanos se ha dicho que estamos recuperando de manera pasiva y callada el territorio. Pero esto no lo digo yo, solamente no quería dejar de pasar y dejarlo aquí. ¿Qué género es Rancho Hollywood? Rancho Hollywood es una mezcla entre farsa, comedia, texto, que además va a jugar con la traducción. En la traducción al español vamos a tener no solamente una equivalencia del texto, sino que vamos a ganar en la traducción. En este caso, los referentes, por ejemplo, como vamos a mencionar con algunos ejemplos, los referentes culturales que son muy fácilmente identificables para el público mexicano, van a estar presentes y no aparecen en el texto original, porque seguramente hubieran tenido que ser acompañados de un gran aparato de notas a pie de página, etcétera, que se diluye y se diluye, por supuesto, el interés del texto. En esta conferencia la titulé un poco o dando ya las pistas de la intermedialidad. Hablamos del argumento, es una filmación, es una película que nos va a contar las peripecias en el marco de una obra de teatro. Y entonces aquí ya tenemos la asociación de estos dos medios distintos, cine y teatro, que nos van a otorgar una nueva lectura, van a dar también o nos reenvían directamente a la noción de intermedialidad. Y vamos a dar cuenta de algunos ejemplos que, tanto por la temática como por lo que queda entre líneas, en Rancho Hollywood vamos a ver las tres categorías que propone Irina Rajewsky. Esto es la transposición medial, por ejemplo, adaptar un libro a una película o viceversa. Lo que va a ser la combinación de medios, es decir, un tercer medio que surge de la suma de dos, como por ejemplo, puede ser la ópera, con lo que es la danza, con lo que es la actuación, con lo que es la música. Y una última categoría que son las referencias intermediales, esto es cuando podemos identificar la presencia de una película en un texto o viceversa, o la evocación de algunas técnicas cinematográficas en la narrativa, por ejemplo. Y en Rancho Hollywood vamos a ver prácticamente todas estas categorías que nos da Irina Rajewsky. Desde el título, vamos a empezar desde el título. Rancho Hollywood es un oxímoron. El segundo elemento, Hollywood, nos lleva, por supuesto, a pensar ya a este creador por antonomasia de imágenes. Yo lo sé, estamos en una época en que tenemos otros creadores de imágenes, pero para una cierta generación todavía decir Hollywood equivalía a este gran gigante en la creación de imágenes.
Bastaba con mencionar la palabra Hollywood para que rápidamente empezáramos a irnos hacia mundos ficticios, a esta montaña donde se leen estas grandes letras, que por supuesto seguramente ya no están en la mente de todos los lectores. Pero sin conocer la trama es evidente que la relación intermedial entre estas dos disciplinas, como es teatro y cine, es ya explícita. Y si hablamos de cine, no podemos dejar de pensar en magia, cine, magia, cine, poder. Nos vamos a dar cuenta de que quien ha encontrado la fórmula que funciona, la del estereotipo que se va a consolidar y que se va a exportar, ha logrado también una fórmula de ingresos económicos. Y entonces vamos al primer elemento del título, rancho. La palabra el rancho nos hace pensar para los cinéfilos apasionados, quizás todavía tenemos algunos por aquí, van a relacionar esta palabra de rancho, a pensar en México, con una de las grandes o de la primera producción cinematográfica que fue Allá en el Rancho Grande. Es una película de 1936 dirigida por Fernando de Fuentes, y ya el hecho de ver Rancho Hollywood nos hace pensar en esta referencia intermedial de El Rancho Grande. Y vamos a demostrar que no es una aproximación gratuita, sino dentro del mismo texto se indica esto. Pero antes de hablar de Rancho Hollywood, es necesario para quienes no compartan este contexto de Allá en el Rancho Grande, de dar algunos elementos alrededor de esta película que vamos a ver, por supuesto, representados en Rancho Hollywood. Allá en el Rancho Grande, aquí tenemos una foto del cartel. Allá en el Rancho Grande va a tener como protagonistas a Tito Guizar y a Esther Fernández. Va a dar inicio a lo que se considera la época de oro del cine mexicano, y en donde vamos a tener también una estilización de la figura del indio. Hablando del cine mexicano, posteriormente se va a estilizar la figura del pobre, pero ya sería también capítulo para otras charlas. Va a ser uno de los primeros melodramas rancheros que va a contribuir a idealizar la vida en el campo, la vida del campesino, del indígena, y también vamos a tener una relación intermedial, porque va a ser la primera película en donde un charro canta, ¿ok? ¿Cómo se realiza esta película? Esta película se va a realizar mientras Fernando de Fuentes está al mismo tiempo en dos proyectos, está con la edición, con la postproducción de una película que lleva por título Vámonos con Pancho Villa, que también se basa en la novela homónima de Rafael Muñoz. Y aquí tenemos un ejemplo de esta transposición medial, una película adaptada al cine, como hablaba Rayevsky. Fernando de Fuentes tiene problemas políticos a causa de esta película de Vámonos con Pancho Villa, políticos que generan problemas económicos, y entonces empieza y piensa en realizar una película que va a ser un éxito como lo es Allá en el Rancho Grande. Va a transmitir en un folclore en donde no van a faltar charros, tequilas, adelitas, pelea, valor, honor, personajes, música y ajuas. ¿Por qué no? El argumento. El argumento aquí nos va a hablar en la hacienda de Rancho Grande, José Francisco, que es Tito Guizar, el protagonista, y Felipe René Cardona, que es el rico, son muy amigos y se enamoran de Cruz, que va a ser justamente Esther Fernández. Y Cruz va a decidir o se va a decantar por Tito Guizar. Felipe es el dueño, Felipe es el que tiene el poder, y evidentemente va a estar en juego la amistad de estos dos. Es la película que va a dar, como les dije, inicio a la época del siglo de oro del cine mexicano, y también va a iniciar lo que es el género de la comedia ranchera. El argumento, como les mencioné, no es un argumento muy original, es muy trillado. Es un triángulo amoroso que pone a prueba la amistad de dos hombres y la virtud de una mujer. Lo sabemos, es trillado, es poco original, pero encuentra la fórmula del éxito. Los objetivos son claramente comerciales. La música, como les había comentado, va a ser omnipresente. Además de que vamos a tener a este tema musical que va a cantar Tito Guizar. Muchos quizá no conozcan la película, pero han escuchado el tema de Allá en el Rancho Grande. Y como les decía, es la primera vez que un charro, que un vestido de mariachi, canta en el cine. Y además el tema va a ser constantemente programado en la radio. El coro nos dice: allá en el Rancho Grande, allá donde vivía,
Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, y voy a dar lugar a 2 minutos a la música. Mi caporal, nuevo, dicen los muchachos que nos eche una canción. Sí, ¿cuál quieren, pues? Rancho Grande. Bueno, ya lo estamos dando. Florentino, la guitarra. Aquí está, hijado. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer tus calzones, ¡vamos! Como los usa el ranchero. ¡Seguro, mi papi! Te los empiezo de lana. ¡Y luego! Los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Decía mi hermano, el gusto de un buen ranchero, ¡vale!, es tener su buen caballo. ¿Y dime por qué? Pasearlo por las mañanas y luego darle la vuelta al vallado, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Ok, y además de la canción, también vamos a tener el baile. Del baile voy a cortar el video, pero solamente quiero mencionarles que a quienes van a ver bailar va a ser a Emilio el Indio Fernández, que es el apodo con el que se conocía, que primero fue actor y después director, y cuenta la leyenda que justamente sirvió de modelo para crear la estatuilla del Oscar. Y la vamos a ver también bailando. Me permito cortarlos, si quieren después dejo las ligas para que puedan ver estos videos en YouTube. Lo cierto es que podemos ver aquí un poco todos estos elementos que van a facilitar la creación de estereotipos y un punto de vista muy folclórico, por supuesto, de la identidad mexicana que va a ser explotada también en Rancho Hollywood de Carlos Morton. Si los personajes de la película son estereotipos idealizados, que están en total correlación con este género de la comedia ranchera al 100%, nos vamos a dar cuenta que en el caso de Rancho Hollywood, estos personajes van a seguir siendo estereotipados, pero de una manera peyorativa. De manera general, entonces, en Rancho Grande se nos van a hablar de estas zonas rurales, este mito fundador o de unificación del folclore de la identidad mexicana, y es una mitología que sí es poco realista,
es 100% mexicana, por lo menos. Vamos a ver temas como la pasión, la virginidad, el machismo, el valor, la calumnia, el honor, con los que también va a jugar Carlos Morton en Rancho Grande. El director de fotografía es Gabriel Figueroa. Si alguno de ustedes no lo conoce, basta con que ponga su nombre, lo busque y vea Los cielos, ¿no? Que es capaz o era capaz de representar la identidad mexicana y sobre todo el uso de claroscuros en los paisajes. Este tipo de fotografía también va a estilizar el trabajo actoral. Si bien los protagonistas, Tito Guízar y Esther Fernández, no corresponden exactamente ni a la imagen tradicional del charro mexicano, ni a la imagen tradicional de las indígenas, sí encarnan la visión romántica, virginal y pura de la vida en el campo. La recepción de la película no fue exactamente la que se pensaba al inicio. El costo fue de 100,000 pesos y únicamente duró 12 días en cartelera. No obstante, fue la difusión fuera de México, en América Latina y en otras ciudades norteamericanas, y el hecho de que fuera 2 años después de haber sido producida la primera película mexicana en ser premiada en la Bienal de Venecia, lo que aseguró su éxito. Se reestrena en México y en 30 días generó 600,000 pesos. Para que tengan una idea, la entrada en esta época era $1.50, perdón, o 20 centavos. Imagínense el número de entradas para poder generar 600,000 pesos de entradas. Como desde el inicio hemos visto, las intenciones eran abiertamente comerciales. No nos va a extrañar que se haga un refrito en el 48, en donde sale, también dirigido por Fernando de Fuentes, donde sale Jorge Negrete y Lilia del Valle, pero la química entre estos dos actores no es la misma. Y entonces, en el 56 se hace una secuela, Los hijos de Rancho Grande, ya dirigida por Juan Bustillo de Oro, y además se traen a los personajes originales, los protagonistas originales, a Tito Guízar y a Esther Fernández. Esta exaltación nacionalista, resumiendo, que tiene como estos ingredientes las pistolas, tequila, religión, batallas, de alguna manera intenta revalorizar la herencia cultural indígena, mestiza, colonial, estereotipos que también van a estar presentes en la obra de Morton. Es absurdo, había comenzado ya a hablar de esto, es parte de teatro del absurdo, es burla, es crítica, es ironía, tiene influencias del teatro popular, del teatro de carpa, del teatro callejero, y los personajes en el texto de Morton van a ser tanto personajes históricos como personajes ficticios o personajes literarios, pero los nombres aparecen en su mayoría parodiados. Por ejemplo, uno de estos primeros personajes es el gobernador, la vida de este gobernador que se está filmando, Pío de Jesús Pico, que va a aparecer como Pío Pico, Jedediah Smith, que va a ser el director, que es un explorador y es, por ejemplo, uno de los primeros en atravesar Utah, Nevada, California. Ramona, el personaje de Ramona va a tomarse primero de la novela de Helen Hunt, Ramona, pero también de la película Ramona, que va a ser estelarizada por Dolores del Río. Y aquí podemos ver una imagen del cártel con la foto o con la imagen de Dolores del Río. Otro de los personajes es Joaquín Murrieta, este bandolero, este Robin Hood del Dorado, que van a aparecer en Rancho Hollywood. Los personajes históricos y el cambio de los nombres, aquí lo muestro de manera muy general. Pío de Jesús Pico, por ejemplo, va a ser llamado como Río Rico. Jedediah Smith va a ser Jedediah Goldbanger. Joaquín Murrieta, simplemente Joaquín. Y Ramona mantiene únicamente Ramona. Pero entre la traducción y el texto original, notamos que hay un orden distinto en la aparición de los personajes. Mientras que en el texto original, el director, el norteamericano, aparece en primer lugar, en la versión en español, este lugar le ha sido denegado y se cambia el primer lugar a Río Rico, que es el último gobernador mexicano. Es algo que nos parece interesante comentar. Vamos a empezar ahora sí a meter un poco las manos en este texto y por qué sabemos que Rancho Grande está presente en Rancho Hollywood. Desde los primeros diálogos de este texto de Rancho Hollywood se va a hacer patente esta relación con el antecedente de la película que acabamos de hablar de Fuentes. En el texto original nos dice, "Oh no, this cannot go on. Where's my sultry Cisco? I want him to take me away to the Rancho Grande of Ecstasy."
Pero en la traducción tenemos, oh no, esto no puede continuar. ¿Dónde está mi amado Joaquín? Quiero que me lleve allá al rancho grande, allá donde vivía. Y ustedes tienen ya la música presente, entonces es más fácil que hagan esta relación. Tenemos ya una primera diferencia entre estos dos textos, el original y la traducción. Rancho Hollywood entonces nos va a ofrecer una parodia que va a rayar en la farsa de ciertos estereotipos y se va a intentar encasillar al otro sin importar si sean negros, pieles rojas, norteamericanos, mexicanos, porque de acuerdo al director, a este norteamericano, todos son fácilmente identificables y confundibles con españoles, como por ejemplo, el director le va a decir a una de las actrices, that's good, Ronnie, but I need more of an accent. Say this instead of this, and one instead of want, and throw in a few oles. Y zoom in on a close-up, on ole. En la versión traducida nos dice, oh no, esto no puede continuar. ¿Dónde está mi amado Joaquín? Quiero que me lleve allá al rancho grande, allá donde vivía. Very good, Ronnie, pero necesito más acento, como stow en vez de esto, y so en vez de eso, y quiero en vez de quiero. Y agrégale unos oles. Y además, por supuesto, haz un close-up en el ole. Es un sarcasmo aquí, quererla hacer pasar por gringa con so, esto. Y lo que tenemos entonces va a ser un juego de estereotipos que se refuerzan, pero ahora hacia el lado contrario. Otro de los estereotipos que tenemos aquí, o de estas imágenes, de estas metáforas de la representación del otro, la tenemos en este párrafo y nos dice, el director le dice, sin ofender, my friend, pero tu esposo no se ve muy español. Y se supone que el padre de Ramona, que es un gran caballero de la aristocracia española. Pues no entiendo, señor, porque aunque fuera más prieto que un moro, podría ser el papá de Ramona, ¿eh? Sí, sí, Ramona es mestiza. ¿Qué? Mestiza, mitad y mitad. Yo soy su madre, soy blanca, su padre es moreno, la niña es café con leche. De manera así expedita y a través de una metáfora, café con leche, Mortos nos da una especie de historia sobre la configuración identitaria que no solo es propia a los mexicanos, sino también a los hispanoamericanos, pero también deja entrever el poco interés del director norteamericano por comprender este proceso complejo del mestizaje. La consecuencia es que estas culturas dominantes, representadas por el norteamericano, no se van a abrir al proceso de comprensión de las culturas consideradas minoritarias, en este caso la mexicana, porque esta visión sobre el otro va a estar principalmente primada por el velo del exotismo. Ante los ojos del director, los primeros hispanohablantes son españoles y si viven en California, pues bien se les puede llamar californios, como vemos aquí abajo. Very interesting, very multicultural, pero supuestamente esta película es acerca de los californios españoles. Evidentemente este gentilicio no existe, y para este director le resulta más fácil y más cómodo negar lo existente, es decir, reemplazarlo por esta construcción imaginaria que tiene, todos son españoles, todos dicen ole, no importa que sean mexicanos. Tenemos entonces aquí un director que no va a distinguir entre ninguno de estos dos tipos de culturas. Otro de los equívocos que vamos a tener también aquí van a ser o van a mostrar este poco interés de conocer y abrirse hacia el otro. Tenemos aquí, por ejemplo, el director pregunta, ¿dónde está el peón dormido? Ahí estás. Me encanta tu outfit. No sé, es tan típico. ¿Cómo te llamas? Joaquín. ¿Joaquín? ¿Caminando? No, Joaquín, como el Valle de San Joaquín. ¿Te molesta si te llamo Jack? Tenemos entonces aquí la solución propuesta para este malentendido. Conduce a una situación completamente absurda. El sujeto va a terminar siendo recolonizado, rebautizado, al mismo tiempo que se va a reforzar la visión egocéntrica de esta cultura dominante, que en lugar de integrar o integrarse en la cultura minoritaria y permitir que se integre, va a optar por recurrir a elementos que le resultan familiares. Y los estereotipos también los vamos a ver aquí, por ejemplo, con la madre.
el auxiliar de Jed, que es el director, le dice, sigue Victoria, la sirvienta, ¿no? Le está dando la entrada. Y entonces Victoria dice, yo pensaba que iba a ser la mamá de Ramona. Y el director le contesta, y lo eres, my dear, pero también eres la sirvienta. ¿No lo son todas las madres? Tenemos entonces aquí un poco este juego de estereotipos de la típica familia mexicana y además, hablando de estereotipos, de esta mezcla de lo hispánico, sea peninsular o sea latinoamericano, de estos oles, de este zapateado, de esta rosa entre los dientes, y en un momento dado, por ejemplo, también se hace referencia a este producto cultural que es Speedy González, cuando a uno de los actores se le pide, entra y di arriba, arriba, júa, júa, yepa, yepa, como justamente Speedy González hace. Entre las cuestiones que cambian también, así como ese rey en el Rancho Grande, allá donde vivía, está también, por ejemplo, esta mención explícita en la traducción al español a Dolores del Río. En el texto original nos dice, oh, you are Native American. Look, everybody, a real honest to goodness Indian. We're going to have such good karma. Now then, this part calls for a Mexican, but I'm sure you can pass. Y en el texto traducido nos dice, oh, a Native American, miren todos, una auténtica piel roja. Oh, vamos a tener tan buen karma. La verdad es que yo quería en este papel a Dolores del Río, pero a ti también te queda. Cuando empiece la escena, entras meneando las caderas. Y entonces tenemos aquí esta imagen que retomo de la película Ramona de Dolores del Río, donde sale ella de joven y a la derecha tienen ustedes a una Dolores del Río, ya una diva consagrada, más madura. Pero la mención explícita de Dolores del Río en la traducción nos da estos indicios necesarios para comprender la procedencia del nombre de personaje de Ramona, ¿no? Que nos reenvía a su vez a la novela. Otro ejemplo de estos marcadores también lo vamos a ver acerca de el uso de el albur. El albur, este doble sentido, ya voy terminando, el albur, este doble sentido, que nos lleva, por ejemplo, a ver que las referencias explícitas que pueden ser comprendidas para el público mexicano no siempre pueden ser o serlo así para un público que, a pesar de hablar español, no las comparta. El albur se dice que nació entre los hombres de clases bajas de la Ciudad de México y fue creado para que pudieran hablar de cosas prohibidas, de cosas groseras, sin que nadie los comprendiera. Es una especie de floreteo verbal entre dos contrincantes y casi siempre tiene una connotación sexual. Es una historia de dominantes, de dominados, y se da doble sentido a lo que normalmente no debería ser mencionado. El texto original nos dice, very good, that's important, Rufus, es el director que habla con su asistente. Esa es la clave de nuestro éxito en la conquista de estos territorios, TLC, que es el Tratado de Libre Comercio. Y entonces Rufus pregunta, ¿y qué es TLC, mister? Y en esta aspiración tenemos también esta muestra y este estereotipo del asistente que no puede hablar inglés. Y entonces la contestación, de manera muy interesante, viene por este albur, viene por parte del norteamericano, no por parte de los mexicanos. El TLC nos dice es como la industria cinematográfica. Cuando a los yankees se nos Paramount y se la Metro Goldwyn Mayer a los mexicanos por el Columbia Pictures y se quita un zapato. Para quienes no hayan seguido un poco, vamos a ver o de manera metafórica se ilustra el acto simbólico o un acto de penetración simbólico hacia los mexicanos. Donde dice, cuando los yanquis se nos, pueden guardar las 4 primeras letras, se nos para y se la pueden utilizar, voy a aquí mencionar meter, ustedes lo conjugan. A los mexicanos por él, me parece que ustedes ya tienen los elementos para decir en dónde va esa patada. Lo cierto es que textos como el de Rancho Hollywood, a pesar de ser uno de los más conocidos de Morton, en Europa prácticamente nunca es incluido en los cursos, pero su riqueza sigue siendo vigente y como docente me parece que tenemos la responsabilidad, si bien de tratar autores canónicos, también de atrevernos a incorporar textos que salen fuera del cano y que nos permitan
y que permitan también a los estudiantes abrirse a la alteridad, pensar y como lectores también, ¿por qué no? Conectar o intentar hacerlo, conectar la experiencia de los otros con la propia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Excelente presentación de una obra que yo desconocía. Qué bien que has contextualizado, porque sí, la canción original, la obra, la película, y luego a partir todo el desarrollo, que aparte me parece muy apropiado, pues esta visión de una obra chicana que originariamente aparece en inglés, el juego, el análisis que has hecho con la traducción. Aparte, como en la presentación que has hecho, precisamente, es decir, tu experiencia es enseñar literatura, pero al final intermedialidad y en un curso de lenguas, que esos juegos lingüísticos, esas distintas traducciones, distintas versiones, es decir, igual que a veces hablamos de intermedialidad, pero también podríamos hablar de transmedia, porque no siempre es lo mismo, es decir, a veces, pero sí que es la interpretación, la interpretación es solamente la incorporar distintos medios. Lo importante, antes en la mesa anterior, el compañero María Aznar de la Universidad de Murcia hablaba de educación literaria expandida y yo creo que esta idea de intermedialidad va perfectamente con esto de esta idea de expandida. Voy un momento a mirar, comprobar que, a ver si ha habido comentarios, porque como hasta ahora estoy mirando las... No se me cargan ahora. No se me carga el canal de YouTube. Ahora lo miro y si no me lo comenta algún compañero, si hay algún comentario o pregunta. Yo, la primera pregunta, es decir, me ha encantado toda la cuestión de los estereotipos, de plantear los estereotipos. Y que aparte, es decir, es que cuando hablabas también, pues que se confunden esa idea, nosotros que siempre queremos plantear esa idea panhispánica que planteamos en estos seminarios, en estas jornadas, pero que por desgracia los gringos, los yanquis, lo confunden ellos sin ninguna, es decir, sin ningún pudor y sin ningún... En Bruselas, ¿cuál es hay un estereotipo? Me ha parecido muy bien también la diferenciación que has hecho de ese modelo latino, que ahora se habla más de chicano y ahora se hablan de latins, cuando latins son mucho más amplios, es decir, el chicano, es decir, tenía unas connotaciones aparte de lo que tú decías de la frontera, pero que seguía viviendo allí. Es decir, yo recuerdo siempre a un actor que aunque es de origen puertorriqueño, pero el chicano de La Ley de Los Ángeles, Jimmy Smith, una serie, pero que era el modelo de chicano porque era el que representaba que estaba ya conviviendo y que hablaba perfectamente inglés, pero que tenía claramente sus raíces hispanas, es decir, hispanas o ahora hablaríamos de latinos. Entonces, en Bruselas se sigue manteniendo este estereotipo, este tradicional, de los que nos has visto, del modelo sobre todo del México tradicional, que está muy bien, que la obra los destaca, los recupera, los reivindica por un lado, pero también con cierto humor, ironía y dejándolos un poco en el sitio que tienen que estar. Entonces, ¿cuál es en Bruselas cómo te encuentras con estos estereotipos? Más que hablar de cómo los encuentro ahora, me permitirme hacer una especie de comparación. Hace 25 años, estos estereotipos todavía estaban más presentes, más fijos. Y yo creo que ahora, bueno, las nuevas tecnologías nos han permitido también un acercamiento. Me parece que las nuevas generaciones tienen ya no solamente un estereotipo rígido, sino una serie de panorama de estereotipos. Entonces, nunca he hecho un estudio al respecto, sería muy interesante, pero me parece que con los medios ya tenemos más información, porque todavía hace 20, 25 años yo recibía preguntas que realmente me hacían pensar acerca de no solo de la cultura de la gente en ese momento, y estábamos hablando de gente que estaba en la universidad también, haciendo postdoctorados o doctorados, pero me hacían dudar un poco acerca de, bueno, qué es lo que se pretende. No voy a poner ejemplos con otras culturas para no ser peyorativa ni caer en cuestiones espinosas, pero por ejemplo, hace 25 años, 20, 25, me seguían preguntando si en México las casas eran todavía con techos de lámina o si todos usábamos sombreros. Sí, hace 25 años.
Pero el día de hoy, por ejemplo, sobre todo con esta interacción que tengo con estudiantes o inclusive con adultos cuando en conferencias de divulgación, etcétera, te da uno cuenta de que la gente ya no se conforma con este tipo de estereotipos, sino más bien ha ido a investigar, ha ido a ver y claro, además a través de la música, ¿no? Estos nuevos videoclips, estos nuevos canales, TikTok, etcétera, se vehicula ya otro tipo de comunicación que ya permite que no sea únicamente una cierta imagen la que se da, sino cada quien puede dar su propia imagen. Y entonces me parece que en este sentido, al menos mi experiencia aquí en Bélgica podría ser con mis estudiantes, que no, ya no se tiene un único estereotipo. No, no, excelente, porque aparte, es decir, efectivamente, cuando comentabas lo de los 25 años, yo también recuerdo cuando daba hace 25 años clases en Italia y también seguías pensando que el español tenía que ser, pues, el español la flamenca, la española la flamenca, el torero, es decir, el mexicano el traje charro, es decir, son cosas de esas que aquí lo podemos ver, pero que por fortuna ha ido cambiando, van entrando personas de la siguiente mesa a las que vamos felicitando, saludando, luego haremos la presentación. Bueno, para terminar, es decir, no tengo otras preguntas, no sé si Mónica quiere comentar, yo solamente quiero hacer una pregunta que hemos ido haciendo a las distintas personas, sobre todo aunque estés en Europa, pero tienes mucho contacto con México y la situación. Sé que eres experta, por ejemplo, en literatura de migraciones, de todas las cuestiones, lo has analizado a través del cómic, hemos leído y citado algunas de tus publicaciones, pero si en estos momentos, por ejemplo, en la situación terrible que estamos viviendo, es decir, hay conflicto social, geográfico, militar y lo que tenemos, pero precisamente en Estados Unidos ya no es el problema de la migración, sino es el problema de la deportación. Entonces, si te está llegando o tienes noticias directamente de creación literaria, no ya de noticias que nos llegan, que vemos a los niños abandonados o a las familias separadas, que es terrible, pero si alguna creación literaria específica que ya se esté centrando en esta realidad que tenemos en estos momentos. Hay varias y no solamente ahora, claro, se ha recrudecido el discurso, pero por ejemplo estoy pensando en todos estos textos ya de Luiselli, de Valeria Luiselli, en donde se reescriben, a la que también he trabajado por supuesto, donde reescribe también ya esta problemática de esta separación, pero claro, ahorita el problema o la tristeza de esto es que vemos que son cosas que todavía permanecen, ¿no? Que siguen presentes, pero desde la literatura se sigue escribiendo, hay muchos autores nuevos, ahorita no me vienen a la cabeza todos los textos ni los nombres, pero sí se está escribiendo sobre este tipo de realidades que esperemos que pronto cambien y que pasen a ser parte de la ficción, pero tristemente estamos hablando de algo que rebasa cualquier ficción, ¿no? Efectivamente, que vemos ahora, pues lo que decías, ya con la televisión, los medios sociales, las grabaciones, la vemos en estos momentos. No sé si la profesora Mónica Ruiz Bañuls quiere comentar. Tenemos un par de minutillos, simplemente felicitarle por la intervención y hacerle una pregunta en relación a lo último que ha comentado, que además se ha comentado durante todo el seminario, ¿no? La literatura infantil y juvenil está teniendo ya cabida esa poética del horrible que habla María José Ferrada, es decir, no tiene más remedio. Hay algunos autores hasta hace unos años que decía que había ciertos temas que tenían que estar vetados en literatura infantil y juvenil. Estamos viendo que no, deportaciones, migración. ¿Qué opinas un poco en eso? ¿Crees que hay temas que no son aptos para incluir en este tipo de literatura? Otros que sí. Tú trabajas ese tema que no son temas muy aptos para el público juvenil. ¿Qué piensas un poco de incluir esa poética del horrible en este tipo de literatura? Me parece que negarlos va a hacer que la gente vaya a buscar información en otro lado. Entonces, sí presentarlos de manera, por supuesto, adaptada al público, ¿no? Es imposible, por ejemplo, en el caso de México, es imposible no pensar en textos de literatura infantil o juvenil que hablen acerca de las desapariciones, que hablen acerca de los feminicidios. Es imposible no hacerlo cuando los niños en su casa viven esa realidad. Pero sí se puede, por ejemplo, también este tipo de textos, la manera de presentarlo le permite a los niños, hablando de un público infantil, de poderse proyectar o poder ver las palabras que él quisiera decir en boca de otro y permiten también esta experiencia
un poco vicaria, ¿no? De vivir a través de y sacarlo, y sacarlo. Entonces, a mí no me espanta que se hable de eso hacia los niños, simple y sencillamente hay que hacerlo con un lenguaje adecuado, porque si no lo hacemos, esa pregunta va a crear más preguntas y la información que encuentren, las respuestas que encuentren seguramente serán o desviadas o más negras que lo que podemos todavía hacer, ¿no? Entonces, yo preferiría, como estamos hablando con mis colegas de España, agarrar al toro por los cuernos. Más vale una pinta que 100 descoloridas, como decían en mi pueblo. Bien, muchas gracias, Diana. Pues muchísimas gracias y, por supuesto, Diana, te puedes quedar si quieres, es decir, por supuesto, estás invitada a seguir participando a lo largo, bueno, ya nos queda el final de las jornadas, pero, por supuesto, esperamos volver a vernos en distintos espacios para seguir trabajando.